papá, ¿qué haces? Dice, mira, preparo una conferencia que la llamo Medios Líquidos y es sobre agencias de medios. Me dice, papá, ¿qué es eso? Claro, si no eres capaz de explicarle a tu hijo de 12 años qué es una agencia de medios, tienes un problema. Y entonces, el primer tema que empecé a analizar es qué es una agencia de medios, si somos botellas o somos líquidos, si realmente somos capaces de estructurar algo que se pueda poner en un estante y vienen los consumidores a por nosotros, o rellenamos algo. El último concurso de la TDT, del evento final de la TDT, lo ha ganado una agencia de medios. Yo me quedo, se me ponen los pelos de la nuca de pavo, porque disparan ustedes a todos. ¿Qué son? ¿Somos controladores aéreos? ¿Sois controladores aéreos? Porque si sois controladores aéreos tenéis un problema con el ministro de Fomento. Tenemos un radar que nos va diciendo ahora estamos aquí y ahora no estamos. Somos una empresa spa, a lo mejor. No te preocupes que esto te lo hago yo. Ya os digo que hay una agencia de medios que ha conseguido, y de las grandes, que ha conseguido hacer el evento público de cierre de la TDT. Una agencia spa, por definición, es aquella, no te preocupes que yo te lo hago todo. ¿A alguien le suena eso? O a lo mejor somos un OVNI, objeto de marketing no identificado. ¿Qué estamos haciendo realmente? Lo que nos cuesta en este momento. Incluso dentro de una agencia de medios creamos subconceptos como digitales, como si eso fuera otra parte del mundo que viene a través de un chorro diferente. Quizás seamos un commodity y vamos abriendo las capas de la cebolla. Tengo mis dudas. Nunca, y eso sí que es así, y lo vivo en primera persona todos los días, vamos a volver a ser lo que hemos sido. O sea, si después de entrar en esta habitación ustedes creen que vamos a tener la misma situación de agencia de medios que teníamos en el año 2002-2003, les voy a echar yo el jarro de agua fría en este momento, porque en nuestra sociedad líquida, porque vivimos una sociedad absoluta liquidez en este momento. Los individuos somos líquidos, dependemos de las circunstancias, dependemos de los momentos. Hoy no vamos a ser iguales que lo que vamos a ser mañana. Ya los ciudadanos o los consumidores no existen por sí. Existen ciudadanos consumidores, pero hay algo que nos hemos, durante muchos años las agencias se han olvidado. Es que estamos hablando con ciudadanos que empiezan a tener derechos, que empiezan a tener otra visión del mundo, donde ya forman parte de las tertulias, no son meros escuchadores, sino son conectores, son capaces de elegir ya los líquidos, el sabor que quieren beber, el olor que quieren tener y el color que quieren tener en sus líquidos. En el fondo nos están pidiendo que hagamos botellas, porque el líquido ya se lo monta cada uno. Esta crisis no es una crisis, esto es realmente estamos viviendo un cambio, y el que, bueno, hay gente que lo llama crisis por no llamarlo sexo, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de un cambio económico, tecnológico, productivo y social. ¿Y dónde nos quedamos nosotros? ¿En meros intermediarios de qué hay de lo mío? En el 2010, el 15% de los españoles ya han nacido con el chorro digital dentro. En el 2020, dentro de nada. Yo tendré 56 años, 57, ya me estoy quitando. Carmen Novo tiene 40. Y lo seguirá teniendo. Y lo seguirá teniendo, vamos, bajo mi responsabilidad. Los nativos digitales serán el 50%. Yo les aseguro, por mucho jazz formen que me echen, esto viene. Y esto viene rápido. Y ya no tenemos una agencia de medios convencionales y una agencia de medios digitales. Es que eso es una estupidez. Se lo tengo que decir a todos ustedes ya. Porque ese ciudadano consumidor ya no distingue así. Nosotros lo hacemos para lo que hay de lo mío. La famosa nube digital, que encima queremos entenderla. Pero ¿qué hay que entender si cada vez viene un pincho diferente? Si en el año 90
teníamos 5 medios y era muy fácil que un planner, toma, hazme esto, pum, 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 el software de turno y toma, GRPs. Vete tú aquí, en el 2009, ¿dónde empiezas? Porque la estructura que tenemos montada no sirve, no hay un software para esto. No está, ya lo siento, los planners son los tíos más fáciles de decapitar del mundo. Ya no funcionan. Ya no tenemos el software, lo siento. Si, vamos a ver, si ya no hay restricciones horarias y los cines están empezando. Si el problema de los cines es que empiezan a la misma hora. El otro día hablaba con un empresario cinematográfico que ya las salas las va a poner a disposición del público. Pero no por las películas, las salas. Dice, ¿usted qué quiere hacer en esta sala? Yo, si tengo técnicamente la posibilidad de cerrarla y que usted que quiere venir con su familia a ver qué, el fútbol, una carrera de caballos, la última película, pues a mí me da igual. Con tal de que usted pague la entrada. Y queremos seguir teniendo un horario y a una gente mirando la tele y perdidos. La visión 360, señores, es esta. Yo os lo pregunto. Es esta la visión 360, cuando se nos ha llenado la boca 10 años hablando de una visión 360, que son un montón de tíos disparando desde muchos puntos a un ciudadano consumidor. Mirad, los ciudadanos consumidores no dividen, no lo hagamos nosotros, porque ellos no dividen. O a lo mejor la visión 360 es esto, que es un tío que se va mirando por el mundo y va usando de todo, que hasta el fin de semana es capaz de coger un vuelo low cost e irse. O quizá es esta, todas las cosas que tiene alrededor. Yo porque la visión 360, se lo pregunto, que vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo. ¿Qué es la visión 360? Cuanto más miedo, más 360. Los insectos son los únicos que tienen visión 360 grados. Este es mi insecto favorito. Los carnívoros solamente tienen una visión 120 grados. Queremos ver a las personas con aspectos un tanto extraños, girando alrededor, descubriendo todo el mundo. Nos lo decía Bruce Lee, be water, my friend. Pues si la sociedad es líquida, empecemos a hacer líquidos. Y queremos una botella a la altura de las circunstancias. No la dejemos por llenar, porque una botella a medio llenar y mal tapón, y con el tapón mal puesto, no hay quien la compre en un estante. Yo lo que tengo la sensación es que ustedes, con respecto a la administración, son importantísimos, pero no han planteado nunca nada a la administración. El otro día tiré de archivo, nunca han planteado nada. Los que plantean las cosas son los medios, las empresas, pero ustedes han estado en la sombra. Habéis estado en la sombra. Claro, como el porcentaje funcionaba, y antes de que bajara el PIB, claro, el Producto Interior Bruto. Estamos pasando del cuánto me das al cuánto te doy. Esa es nuestra nueva frase en todo este mundo. Las agencias de medios han sido muy buenas constructoras, pero horrorosas arquitectas. Han intentado ser agencia de medios, compiten en eventos, compiten creativamente, con la excusa, cualquier excusa ha sido buena para contratar creativos, en marketing directo. Cualquier elemento era positivo. Magníficas constructoras, magníficas. Gente seria, macho, somos gente seria los de las agencias, ¿sabes? Buenas comidas, tal, todo muy serio, ¿no? Pero, sin embargo, cuando llega el momento, hemos sido malos arquitectos. No hemos hecho una arquitectura que la gente cuando pasea por la calle le guste esa arquitectura. Y cuando te llega a ti la agencia, dijo, qué solidez, qué bien. Pero claro, no hemos puesto nada, ni hemos hecho ventanas de cristal grandes donde entre la luz, ni hemos hecho nada. Dice, lo vemos muy búnker. Muy búnker, porque hay cosas de dentro del búnker en las que no nos estamos enterando. Han estado dispuestos a todos por la estrategia. Luego hablaremos de la estrategia.
no han considerado a los medios aliados cuando hemos querido, y cuando no hemos querido los hemos considerado enemigos. Yo lo único que pienso es que hay un beneficio común y no solamente porcentual por los medios. Yo no he visto reuniones de medios, agencias, creo que eso es un trabajo por hacer, de necesidad mutua. Cuando dice, ¿quién va a pagar esto? Pues al final lo paga el de siempre, al que le han subido 2 puntos en el IVA. Lo van a pagar los ciudadanos consumidores, pero a cambio están exigiendo más. Aquí lo que no estamos teniendo en cuenta es que el ciudadano está exigiendo por volar, está exigiendo por la comunicación que se le da, por los mensajes que recibe, está exigiendo, y además que si se quedan sin medios, se quedan sin trabajo. Entonces, o empezamos a trabajar juntos con los medios, o se quedan sin trabajo las agencias. Porque los medios, que es desde mi punto de vista lo que a la administración le interesa, a mí me interesan los medios, que son los que me permiten llegar con mis mensajes al ciudadano. El porcentaje que ustedes reciben por todos los concursos de la administración, no voy a decirlo porque están grabando, pero me la trae floja. ¿Cuál es el porcentaje que se recibe por eso? ¿Realmente es alto, es bajo? Yo como administración lo desconozco. Bueno, no lo desconozco, pero lo desconozco. La comisión invisible. Hasta ahora han vendido televisión porque es lo que más beneficios les daba y me parece bien. Pero ahora va a ser difícil porque con solo 2 grupos y puestos de acuerdo, esa comisión va a ser pequeña. A lo mejor vamos a tener que sacar dinero de otro lado. Y aquello despreciativo, porque no nos daba ese ratio que queríamos desde el punto de vista de inversor, pues a lo mejor ahora es importante. Yo sufro la comisión invisible como administración, la sufro. Porque yo en el fondo no sé lo que estoy pagando. Y luego estoy dispuesto a hablar mucho de mí, de la administración. Pero hablemos un poco de ella. Los concursos de la administración, los trucos, las bajas temerarias, la falta de información, el tener a alguien dentro. Esto conozco a alguien dentro, esto es la bomba. ¿Vale? Siempre que conoces a alguien dentro, parece que esto funciona. Vuelvo a la primera diapositiva. Y el artículo 136. Oferta con valores anormales o desproporcionados. Existe, ya no existe la baja temeraria. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Prometo que pienso ser una persona positiva. La administración tiene un problema, que es que los presupuestos se hacen un año y a lo mejor las necesidades vienen mucho más tarde. Hasta ahora, las agencias nunca han ido con la inteligencia. Uy, me he adelantado con una palabra que les iba a comentar un poco más tarde. A decirle, es que a lo mejor lo que usted necesita ahora no es esto, porque han pasado un año y durante un año ha pasado muchas cosas. Y cuando yo empiezo a convocar el concurso, es hace 6 meses, y cuando tengo unas necesidades completamente diferentes ahora. Las tarifas oficiales nos sirven para acabar hablando de espacios y descuentos. Lo siento, nosotros somos la administración, no somos un cliente. Nosotros nos interesa llegar a los ciudadanos, y si en esa llegada a los ciudadanos me encuentro con gente que juega de mi parte, muchísimo mejor. El 22 de marzo, no lo vamos a leer, pero el 22 de marzo de este año, y lo tengo aquí para dárselo a quien quiera, esta es la guía práctica que ha publicado la Secretaría de Estado de Comunicación, donde pretende desde un punto de vista muy formal y muy sencillo decirle a la gente que se encarga de los concursos en la administración pública cómo tiene que hacer, quiénes son, porque yo he tenido la ventaja de recorrer el mundo de la administración, pero antes estuve en cliente y antes me batí el cobre con todos ustedes en agencias, de lo que me siento profundamente orgulloso y muy cercano a eso. Por eso hoy vengo con preguntas y no con respuestas. Aquí lo que les hemos intentado contar a la gente es qué es lo que está pasando y que tengan un modelo de aprendizaje. Cada administración es un mundo diferente. La administración como ente no existe.
como no existen las marcas como ente, por mucho, porque hay valores muy diferentes dentro de cada marca. ¿Qué tenemos que pasar? ¿De cobrar por un espacio a cobrar por un resultado? Pues quizá, pero hay que tener valor para poder dar estos pasos cara a futuro. La media está en el aire. Palabras como negociación, planificación, información, conocimiento y sobre todo la palabra inteligencia. Yo vengo con un nuevo esquema para ofrecérselo a Carmen como presidenta, y es meter la inteligencia dentro de las agencias. A lo mejor la respuesta estaba ahí. Cuando vemos que una agencia inteligente líquida, tiene la capacidad de adaptación, no tanto la capacidad estructural como la capacidad de ese conocimiento generar una dinámica. Yo creo que se nos ha olvidado el mundo de los procesos y sobre todo el mundo de los comportamientos, la estructura de los comportamientos. ¿Cómo estamos comportando? Yo no quiero hablar de espacios, quiero hablar de qué hace un tipo con el periódico. Quiero hablar de qué hace un tipo con la tele. Yo es muy difícil que comparta un minuto con mis hijos más allá del programa de José Mota. El tío La Vara. Pues yo eso me lo sé. Y cuando mi hijo me dice eso, sé de qué está hablando. Pero hay muchísimas cosas que desconozco. Tengo uno de 12, imaginar con el que tiene 16. Mi hijo Jaime tiene un mundo que por mucho que yo me entienda y meta, como dijo el defensor del pueblo de Madrid, que había metido un señuelo para enterarse de lo que hacía su hija, es imposible. Pero como nosotros nos escapamos bajo el control de nuestros padres, ellos también tienen todo el derecho. Y el ciudadano consumidor tiene unos procesos y unos comportamientos que tenemos que utilizar. Mirad, este texto en inglés, que es el único que voy a usar, no es mío, es de la CIA. Esto es un proceso de inteligencia. Y hemos tenido información. De la información pasamos al conocimiento. Y del conocimiento vamos a pasar a la inteligencia. Pero hay una cosa que se llama el mundo real, de la que no las agencias de medios muy pocas veces hablan. No, el mundo digital y el mundo de los medios. No el mundo del digital. ¿Y la vida cuál es? Porque yo no diferencio primero en el entendimiento y en la búsqueda de significados de las organizaciones. Ese es el primer concepto de la inteligencia. El segundo se llama el razonamiento, que son cualquier estructura de pensamiento, una estrategia de pensamiento, que es la que nos lleva a la creatividad, a la tremenda lucha de los seres. Somos capaces de partirnos el cuello por una frontera o por un nacionalismo. Esto políticamente es importantísimo. Y es solamente la parte del razonamiento, cuando nos encasillamos cada uno en su lado. Cuando somos capaces de dar el siguiente paso es en la estrategia, que es en lo que creíamos que vivíamos las agencias, antes de llegar hoy aquí. De donde surgen los objetivos, muchas veces solamente económicos. Y cuando llegamos a la etapa del conocimiento, que es la evolución genérica, individual y colectiva, estamos en lo que se llama los franceses, en saber ser y saber hacer. Eso no dicen los franceses. La comunicación, por último, tiene que tener en cuenta al ciudadano consumidor. Vengo a reivindicaros esa figura, porque yo como administración sé que hay un tío que consume, pero que es ante todo una persona que ejerce sus derechos. Y el hecho de no ejercerla es una forma de ejercicio. Igualmente comprensible. No sirve para la toma de decisiones, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Lo siento, pero yo es que el mundo lo veo de otra manera. Lo que son organizaciones, estoy absolutamente de acuerdo en lo que es el sistema social y luego lo que está la máquina. El concepto de la máquina no lo olvidemos nunca. Hay comunicación que solamente le pasaremos a la máquina, que forma parte de nosotros. Yo veo a muchísimos... yo voy con la BlackBerry a todos lados. El que más o el que menos saca su iPhone. Eso es la máquina. Que esa máquina tenga una información que nos sirva para fardar un día durante una cena y hacer que bebemos cuando no bebemos y 1000 chorradas de ese tipo que existen dentro del iPhone, nos hace que nosotros tengamos igual de relación con la persona que con la máquina, y muchas veces lo hemos olvidado. Solamente les voy a comentar un tema que es muy interesante.
Estuve muchos años en televisión y cuando analizaba por las mañanas las cadencias de audiencias nocturnas, había un momento que había picos que se quedaban estables. Y no es porque uno estuviera viendo el teléfono con esto, se llaman durmientes, gente que se quedaba dormida viendo la tele, de los que yo formo parte. Eso es muy importante porque la máquina sigue funcionando. El 15% de la energía de este país la estamos gastando en el stand-by. El pilotito rojo, el 15% de la energía de este país en los stand-by. Y el único stand-by necesario es el de la nevera. Tenemos oportunidades en creación de laboratorios de comportamiento y mensaje que ustedes tienen todas las materias para poder hacerlos. En la construcción de nuevos medios. No ir a vender, sino ya la construcción de los mismos. No son ninguna agencia de medios, es accionista de Facebook, ni de Twenty, ni de ninguna red social. De hecho, la ponen ustedes en sus presentaciones, pero no tienen ni idea. Y además, esto es para provocar, ¿eh? Yo me provoca bastante. Ahora hay que doler. O sea que puedes... No, sigue. Sigue. Es una identificación, trabajemos la calidad de los mensajes y no solamente el tamaño del espacio. Y después una cosa que me encanta, que es pensar en los seres humanos horariamente y conforme a las marcas de desarrollo que tiene. Cuando encendemos el despertador, ¿qué mecanismo tan mal utilizado, ¿no? Yo siempre digo, ahora suena el despertador y me dice Vocento, por ejemplo, o Campofrío, ¿no? Cuando le doy al despertador me dice, gracias por levantarte, esto es un mensaje de Campofrío. Yo digo, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas por hacer, llegar a acuerdos de muchos tipos y con muchas ganas. Tenemos la memoria histórica de la comunicación y no la usamos. No existe ningún fondo referencial de comunicación de los 10 últimos años. No existe el fondo. Y están porque los tenemos. Sabemos lo que es la comunicación, mucho más que las agencias, porque ustedes son más estables que una agencia. Sois muchísimo más estables. Sois más serios. Primero busquemos los consumidores, luego calculemos el precio de la llegada a los mismos. Esto me lo ha dicho siempre un buen amigo, que además se encuentra aquí, cuando he hablado a veces con él de los temas de búsqueda, de por dónde podíamos ir, que es algo que me encantaría que nos dijeras. La audiencia tiene que estar más acorde con la vida, la metrología. Por último, me voy a quedar con una anécdota de los medios líquidos. Me interesan mucho dos conceptos de la física de los líquidos, que estoy seguro que ustedes le van a sacar mucho partido. Uno es la tensión superficial. Eso cuando llenas el vaso hasta límites insospechados. Una cosa, cualquier líquido, sin gravedad, siempre es redondo, y eso es muy hermoso. Pero la tensión superficial es aquella que produce la unión de las moléculas y hacer que somos capaces de poner un clip que no se hunda. Nosotros estamos viviendo esta situación. Una tensión superficial de acuerdo a unos líquidos en este momento. Hagamos que el clip no se hunda. Pero me gustaría que se fueran con un enorme mensaje final, que es el efecto Coanda. Henry Coanda, que fue un físico rumano de principios de siglo, que creó el efecto Coanda, que es cualquier líquido, cuando entra en contacto con un sólido, se pega a él. Esa es la función principal de las agencias. Tenemos marcas sólidas, peguémonos a ellas. Gracias. Una galleta, por favor. Por evitar resbalones. Cuidado con los resbalones. Siéntate, José. A tu la vara. Venga, va. No, yo la vara no sé yo. ¿Por qué venía? No voy a tomar. Bueno, y realmente, por poner un poco Estamos ya como muchos. juego al auditorio,
Realmente es verdad lo que decía Hugo, aunque no esté, luego se lo comentaremos, que las agencias de medios ya han cambiado, o no es verdad. Vamos a ver, digo dos cosas duras. Estáis cambiando, pero no tanto como creéis, porque el dinero sigue estando todavía en un lugar, pero está cambiando. Entonces, es que tampoco podéis cambiar sin que la situación, el ecosistema social cambie. O sea, yo creo que vais cambiando. Lo que pasa que, bueno, yo lo que he pretendido es asustar un poco. José Luis, si me permites, un Sí, poco sí, no, por supuesto. porque me ha No, provocado y no, mucho, claro. porque me ha provocado y mucho. Siento no estar de acuerdo contigo, sabes que siempre lo estoy, pero en esta ocasión no lo voy a estar. Creo que las agencias de medios en este momento hemos evolucionado bastante. Cuando te oigo hablar de esas agencias de medios, creo que son unas agencias de medios de hace ya tiempo. Son las que me veo con la administración. Posiblemente. Creo que las agencias de medios tenemos muy buenos arquitectos. Si no hubiéramos tenido esa arquitectura, y yo creo que hemos evolucionado de ser centrales de medios a agencias de medios. No se trata de ir a todo y hacer un evento porque necesitamos comer y necesitamos hacer las cosas. Desde luego no es eso. Entonces, si algo tenemos claro son dónde está el consumidor y llegamos a él de la forma que necesitamos. Tenemos la investigación. Creo que ninguno de los que intervienen en el mercado, incluyo a los anunciantes, a las agencias de publicidad, invierten tanto en investigación, en fuentes y herramientas como las agencias de medios. Creo que conocemos muy bien dónde está. Creo que hemos sido los primeros, posiblemente a lo mejor no acertadamente habiendo creado esas agencias digitales, pero eran agencias digitales de medios, ¿vale? Que ahora estamos integrando dentro de las agencias, pero creo que sabemos dónde está ese consumidor y cómo hay que llegar a él. Y eso se hace con una buena arquitectura. Yo no me veo como un constructor, y sobre todo en la situación de ahora. Y luego volviendo un poco a la parte más de la administración, estoy encantada de sentarme con vosotros. Lo ponía Luis, en 15 años hemos ido 8 veces a la administración desde la asociación. Todas las veces que nos han llamado, hemos cumplido, hemos enviado... Permíteme, Luis, hay que cambiar algo, ¿vale? Seguramente te estás encontrando un tipo de agencia porque la valoración de la agencia prioritariamente es económica, no hay otra. Y lo hemos intentado. Es más, hemos aportado cuando hemos ganado concursos, pero siempre hay un tope en esto es lo que habéis puesto y esto es lo que hay que hacer. Entonces, yo encantada de trabajar con la administración porque creo que a la asociación a la que pertenezco y a la junta directiva, creo que puedo hablar en nombre de todos, querríamos cambiar eso. Sois el anunciante número 1, pero luego hay un efecto en la valoración. Acabamos de tener un concurso de un ministerio que se ha impugnado por una de las agencias, que la valoración era tan rara, por decirlo de alguna forma, que es a cuánto me vendes el espacio a tarifa, porque al final el neto es el mismo, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido una agencia de medios más lista, más tonta, engaña más, engaña menos, que ha puesto unas tarifas que son de los medios 5 veces superiores al resto de las agencias presentadas. Pues ese tipo de cosas yo creo que hay un punto en las que hay que cortarlo y un punto en el que yo creo que podemos aportar. Y hacemos eventos, los hacemos sí, pero porque hay un consumidor. Y luego un poco, volviendo ya no tanto a lo que comentabas con Luis Miguel, sino a lo que decía José Luis, yo estoy encantada de viajar en low cost, pero cuando viajo en low cost sé perfectamente que no salgo a mi hora, posiblemente, que puedo meter una maleta mucho más pequeña, que no me van a dar un refresco, una serie de cosas. Lo que no podemos pretender es tener agencias de alto nivel y no remunerarlas. Y es más, hemos hablado de ese precio invisible, no ha sido invisible, todo el anunciante sabía que lo que no pagaba en una comisión de agencia lo estaba pagando de otra forma, y el que no lo haya querido ver, pues nadie pensará que las agencias de medios cobrando 0 o el 0,5% pagamos la parte de AMC, la parte de SOFRES, todas las herramientas que tenemos y todo el personal cualificado que tenemos. Eso es un milagro y sobre todo un absurdo, ¿vale? Sí estoy con Hugo en la parte de que creo que todos los que estamos interviniendo en el mercado es el momento. Decía Rafa, seguimos siendo el 40 y pico % de la inversión publicitaria. Eso es este año. Yo creo que estábamos hablando del futuro, de dónde está. Posiblemente siga siendo el 40, pero no el 40 solo de
2 intervinientes o 3 de una televisión, sino además de X de Internet, y además de no sé qué plataforma de contenido, y además del móvil, y además y seguirán teniendo el 40 y seguiremos negociando con 2 posiblemente, pero desde luego no estaremos hablando solo de la tele, estaremos hablando de una prensa diferente posiblemente. Yo creo que el papel nos ha muerto y yo creo que en mi generación, a pesar de que me pones tan joven, yo no voy a llegar a verlo todavía, ¿vale? Habrá todavía un tipo de target, pero sí es cierto que tenemos un tipo de consumidor que ahora consume los medios de una forma diferente y nos tenemos que acercar a él de una forma diferente, y tú lo has dicho muy bien, en el 2020 esa gente va a ser un 50% y nos vamos a tener que enfrentar a ellos y ofrecerles un servicio totalmente diferenciado. Yo no creo que sea solo el tú a tú, ¿vale? Porque incluso medir el tú a tú, que el one to one que estamos hablando, yo creo que desde que trabajabas tú en la agencia de publicidad, creo que habrá varios one en grupos muy definidos a los que nos tendremos que dirigir de una determinada forma, con unas determinadas características. Sí que habrá posiblemente esa interactividad que nos va a permitir desde el 3 de abril en su totalidad la TDT, pues que puedas incluso hablar con el que tienes enfrente, pero no solamente hablar, sino hacer una transacción económica. Fijaros lo que va a cambiar esto. No simplemente es que yo te voy a contar mi mensaje, sino que además puedo realizar contigo la transacción económica en el momento. Eso es lo que realmente va a cambiar. Hablamos de redes sociales y al final todos tenemos miedo, porque cuando un anunciante se incorpora a una red social, el poner un display, una campaña de display en una red social no tiene ningún riesgo, pero cuando tú lanzas un mensaje, y el Estado ha lanzado un mensaje hace relativamente poco, pues eso te puede volver en contra. Tenemos que aprender a convivir, ya no solamente que les contemos a las personas... El de... Seguro, ¿no? Sí, bueno, sí. Tenemos que aprender a que ellos también van a hablar de nuestras marcas, y pueden hablar bien o pueden hablar mal de las marcas, y con eso también vamos a tener que aprender. Y por cerrarte un poco, yo creo que si alguien está preparado de verdad ahora para el cambio, y mucha ayuda la tenemos también con los medios, porque yo creo que ellos han evolucionado con nosotros y nos han ayudado en ese cambio, somos las agencias de medios, pero hay que poner en valor el trabajo que hacemos y hay que pagar el trabajo que hacemos, y ponerlo en valor de una forma de otra. Yo, Carmen, José Luis Sanzas, Carmen Novo, lo digo por los que Ay, estaban detrás. Perdóname, Carmen Novo, Presidenta de la Asociación de Agencias de Medios, José Luis Sanzas. La verdad es que cuando he llegado, perdona por llegar tarde, cuando he ido a José Miguel en su exposición, ¿qué puedo decir? No puedo estar más de acuerdo con lo que dices, pero luego escucho a Carmen y también creo que tiene parte de razón, ¿no? Yo creo que aquí la razón no es de una parte ni de otra. Yo sí creo que la agencia de medios, que es de lo que hemos venido a hablar, ¿verdad? Sí. Creo sinceramente que no ha cambiado tanto con el paso del tiempo, o sea, que no ha sabido evolucionar o no se ha ajustado a los cambios que se están produciendo en la sociedad. Posiblemente no es culpa de la propia agencia, ¿no? Es culpa de los distintos actores que intervenimos, que tanto los medios como los anunciantes, como la administración en general, pero realmente sí se nota que hay tiene un caparazón que cambia, que se acerca a la estrategia, que intenta ayudar, asesorar al anunciante, no solo desde el punto de vista del coste, que es al final la variable fundamental por la cual se decide cualquier concurso, la mayoría de los concursos, por desgracia, aunque se le ponga la guinda al anunciante en un momento determinado, con una macro presentación de New Business, y que poseemos las mejores herramientas, la mejor tecnología, tal, pero en el fondo hay muy poca diferencia entre las distintas agencias. Yo creo que en estos últimos años ha evolucionado muy poco la agencia, pero evoluciona muy poco, y ahí te doy toda la razón, porque claro, el propio sistema de remuneración de las agencias pues es envenenado, ¿no? Los anunciantes no quieren pagar, no se arriesgan a pagar, no quieren, tienen unos fees bajísimos, y las agencias al final se remuneran de los medios, ¿no? Y luego pues ocurre lo que ocurre en un mercado que es tan poco transparente. Se pregunta a la administración o pregunta al anunciante cómo se está remunerando la agencia. Por lo tanto, yo creo que hay una confusión generalizada, ¿no? Yo creo que es un momento en el cual la agencia, o mejor dicho, el anunciante, necesita de la agencia más que nunca, ¿no? Porque creo que bueno, vosotros que habláis con anunciantes, nosotros que hablamos con anunciantes permanentemente, en este mundo ahora hay una confusión total. ¿De dónde dirigen mis inversiones? ¿Estoy teniendo la eficacia suficiente en mis campañas? Todos los anunciantes le ponen la incógnita en este momento a sus propias campañas. No se alcanzan los objetivos de medios habituales, históricos que hemos tenido, ya no hay la cobertura, o no va a haberla, y va a seguir bajando
que teníamos. Entonces, claro, hay grandes incógnitas. Por lo tanto, el papel que podéis desempeñar creo que es fundamental de cara al futuro. Claro, para eso se necesita dedicarle recursos. Primero, transformación de los recursos propios de las partes de las personas, y es muy duro, pero hay una transformación total de la sociedad, del consumidor, a la fuerza. Veíamos en la presentación de José Miguel, dentro de nada, 50% nativos digitales. O sea, a la fuerza tiene que haber un cambio, una transformación en las personas que van a trabajar en las estrategias de comunicación de los anunciantes. Va a tener que haber una inversión en recursos, en tecnología. Total. O sea, tiene que haber una inversión porque es necesaria. Por supuesto, todo eso se hace con fees adecuados y con comisiones adecuadas, que en este momento pues no hay nadie que las quiera pagar, quizá por la propia maldad del sistema, ¿no? Por lo tanto, creo que es un gran reto, pero hay una gran oportunidad para vosotros ahora, ¿no? Y creo que es un buen momento para producir ese cambio y dejar que la única valoración o la valoración fundamental que hay en el mercado sea el precio, ¿no? Si me permitís, para ir en línea, como luego va a haber una mesa redonda, vamos a tocar después todos estos temas. Ahora, Rafa Llopis, quería hacer una pregunta. Yo ya he pensado que estábamos. No, por eso, es que te estaba viendo. Hay yo tengo 200 cosas que me espero. Si tú quieres preguntar una cosa o en la mesa redonda, pero a José Miguel. O sea, luego después a José Luis o cualquiera de la mesa. Sí, a José Miguel. A ver, una pregunta para José Miguel. Sí, mira, yo soy Antonio Romero y soy vengo del sector de marketing directo, soy compañero de muchos de por aquí. Y no pensaba, venía de oyente a acompañar a mi hijo, pero me has provocado. Ha provocado porque yo soy fundador del Duende. Como yo. Y claro, he estudiado la escuela de publicidad con muchos de los que estamos aquí. Pero es que los señores de Twenty no se consideran un medio. ¿Qué es eso de medio? Ellos son un sitio donde la gente pone cosas y otros van a ver esas cosas y se lo pasan pipa. Echan horas y horas y horas que quitan a la televisión, claro. Pero ellos no son... Twenty no es un medio, es un sitio. Ellos no utilizan la palabra medio. Los que venden, los que intentan traer ingresos, sí dicen que vienen de lo que es un medio. Pero los fundadores, los que hay allí, el medio no es un medio, es un sitio. ¿En qué se diferencia un medio de un sitio? ¿En qué se diferencia el modelo de negocio de Twenty de la abc.com.es? Pues que ellos no necesitan la publicidad para vivir. Y los medios tradicionales necesitan la publicidad para pervivir, son negocios. Los medios con contenidos generados por la audiencia, por el consumidor, no necesitan la publicidad, no es fundamental, son divertidos en sí mismos. No hay un empresario que pretende ganar dinero y industrializarlo. Y por lo tanto su modelo de comercialización, de relaciones, de uso por parte del consumidor es totalmente distinto. Y yo creo que las agencias de medios han hecho un extraordinario esfuerzo por hacer un entendimiento y una interlocución con el anunciante. Porque el anunciante quiere estar ahí, pero eso no son medios, señores, eso es otra cosa. Algún día lograremos un apelativo que los defina, pero no son medios porque no hay una actividad industrial detrás de ellos. O sea, no son medios de comunicación, que además son medios publicitarios, son sitios tecnológicos que ganan dinero si tienen éxito publicitario. Una respuesta rápida. ¿Tú vas a preguntar? No, yo igual que tampoco el espectador era un medio, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo. En esa especie de extraño mundo que es la vida, pues nos vamos a encontrar con muchos... Yo desde un punto de vista de la administración, cuando necesito llegar a los ciudadanos, a lo mejor una discusión es si tenemos que llegar tanto a los ciudadanos o los ciudadanos ya tienen mecanismo de llegar a nosotros, ¿no? Eso es una de las cuestiones quizá importantes. Yo sí que creo que en las definiciones y en el metalenguaje hay también gran parte de los esfuerzos que tenemos y políticamente lo sufrimos día a día.
Pues con esto, si nos permitís, vamos a hacer un corte, tomar un café, 10 minutos, y volvemos en una mesa redonda en la que van a estar José Luis Azas, va a estar Carlos Lozano, Carmen Novo, Rafa Llopis y... Sí, porque de hecho las agencias el otro día, las agencias de publicidad estaban diciendo, sí, esto se debería hacer, pero nadie lo hace. Y de hecho lo confesaron algunas. Sí, nos parece muy bien, pero no lo vamos a hacer. O sea, ya lo estaban admitiendo. Entonces, porque se va a un sistema en el que todo lo que se está comentando era absolutamente lógico y coherente, el planteamiento es, ¿crees que si estamos en un momento en el que muchas veces los servicios están cercanos al cero, si no por debajo, como decía José Luis, ¿crees que podrá haber un momento en el que se valore el servicio que proporciona realmente una agencia y sobre todo, no sé, que se valore, sino que se pueda llegar a pagar? Yo creo que es necesario. Justiprecio que tú comentabas, ¿no? Yo creo que es necesario y además es algo que pasa en todos los mercados, este mercado no va a ser distinto. El tema está en el tiempo que paremos en conseguirlo. Bueno, pues evidentemente no es algo fácil cuando tienes una posición anclada en el extremo opuesto, ¿no? Pero sin ninguna duda, cualquier persona que trabaje en este sector y que entienda cómo funciona el sector es consciente de que las cosas aguantan hasta donde aguantan. Y probablemente el hecho de que hayamos visto durante este último año pues medios de comunicación que han tenido que cerrar, porque evidentemente pues este sector se vuelve ya más pequeño, agencias con problemas importantes, anunciantes con problemas importantes, debe hacer reflexionar respecto de si tiene sentido seguir haciéndolo más pequeño o si por el contrario empezar a abordar las situaciones estructurales tal y como son, y no entendiéndolos como una coyuntura debe estar aquí para siempre. Respecto a la posición común, yo creo que no me corresponde a mí, le corresponderá más probablemente a la asociación hablar al respecto. Rafa Llopis, que se mete en casi todos los fregados, quiere meterse en este. Sí, hay una pregunta yo creo que bastante actual. Dado que se va a concentrar el mercado de la televisión de manera importante y que prácticamente el 50% de la inversión la va a mover un solo grupo comercial, ¿cómo creéis que va a afectar esto a precisamente todo lo que se está invirtiendo? Porque hasta ahora, en mi opinión, las agencias de medios se acercaban a los diferentes medios y con la finalidad de conseguir más share de inversión, pues se podía, de alguna manera, ya o pactar ese justiprecio o establecer esa relación. ¿Creéis ahora que va a haber una posición de mucha fuerza? Hablo siempre en el territorio de la televisión, que no olvidemos, concentra el 45% en el mes de febrero, 45% de la inversión en medios. ¿Eso qué creéis que va a pasar ahí, Hugo? A ver, yo creo que lo lógico, cuando tienes menos operadores en un mercado y básicamente vamos a hablar de los grandes grupos comercializadores, que es lo que normalmente acaba pasando, ¿no? Parece que en la perspectiva puede apuntar eso, razonablemente da más fuerza a un, llamemos sector como es el de la televisión. Posiciona ese sector de manera un poquito más sólida para poder negociar y seguramente buscar un posicionamiento en precios que entienda que es más razonable y que hoy por hoy pues considera que es bajo, por las bajas que en años anteriores y demás. Siendo esto cierto, también es verdad que los mercados marcan sus propios límites. En un momento dado, si el sector de la televisión decidiera aumentar precios, me viene un absurdo, un 1000%, seguro que el mercado no podría soportarlo, simplemente por incapacidad, ¿no? Entonces yo creo que al final sí es fácil llegar a un equilibrio razonable, pero más el equilibrio vendrá por el retorno que los medios de comunicación como tal sean capaces de dar en cuanto a la calidad de la comunicación que esperen los anunciantes. Al final, por el hecho de que queden dos grandes grupos y los dos dieran una calidad de comunicación mala, y no digo que sea el caso, pero no voy a ese ejemplo, seguramente el mercado saldría de ese entorno y sería otro entorno que fuera distinto y que les ayudase en la línea de comunicación que necesitan. Llamemos de Internet o lo que corresponda. Si es al contrario, la televisión demuestra ser enormemente efectiva e interesante para los anunciantes, pues será capaz de captar mucha más inversión publicitaria con independencia del nivel de precios al que vaya. Porque al final el mercado lo va a marcar. Hugo, ¿tú sabes cuáles son esos dos grandes medios o grupos que van a acaparar la inversión? Esto era hipotético, ¿no? Ah, sí. No sé por dónde va esto. Yo tampoco, pero bueno. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no os animáis, yo conozco a gente y le voy a preguntar, o sea que... El fondo está temblando ya, ¿eh? No sé el fondo. ¿Qué opinión tiene GM de todas estas cosas? GM no opina. No, es que yo he sido provocador y he hablado de los GRPs y ¿qué pasa eso con las agencias de medios? Las agencias van a seguir de alguna manera
funcionando en base a unidades de medidas que se están quedando antiguas, ¿no? No voy a decir eso de obsoletas porque no me... Yo lo de lo antiguo también me gustaría matizar, Ahí. porque hay cosas, entiendo tu carácter provocador. Evidentemente EGM es un instrumento antiguo. Antiguo por los años. 40 años en el mercado, consolidando mercado y creando valor. Y creando valor en algo tan importante como es unidades que sirvan para el intercambio entre los compradores y vendedores. Esa moneda se ha consolidado en el tiempo básicamente porque ha surgido de dos palabras mágicas, que es el consenso y el control. Eso de las dos Cs. El consenso, porque cualquier unidad de medición, por muy perfecta que sea, al final lo que necesita es que las dos partes estén de acuerdo en mínimos y establecer esos mínimos. Y en control, porque no olvidemos que una asociación como IMC, un JIC en definitiva, es una asociación que no es propiedad de una entidad privada, es una asociación sin ánimo de lucro que ahora mismo hay detrás 170 compañías que pertenecen y que significan prácticamente el 90% del mercado publicitario. Es decir, yo creo que lo que marca IMC y los productos que tiene, que no solo es EGM, que es IMC Marcas, que somos los auditores del sistema de audiometría que ha consolidado en 15 años pues que esas unidades de medición en la audiometría lo establezcan, que estamos entrando en el terreno de lo digital con un acuerdo que llevamos con IAB desde hace ya 2 años y pico, que esperemos que dé frutos en un medio que, como es relativamente nuevo, o una plataforma que es relativamente nueva, pues también tiene ciertos pecados de juventud. Es cierto que en Internet todo es medible, incluso hay demasiadas métricas que se utilizan por unas partes y por otras. Están la Web Analytics, los propios servidores publicitarios, controles site-centric, controles user-centric. Hay tal cantidad de medición que a veces se olvida perspectivas que son muy básicas y que son muy antiguas, pero que en definitiva han consolidado este mercado y creo que deben de seguir consolidando, que es el buscar el consenso entre los agentes de cuáles son los mínimos establecidos que deben de establecer ese lenguaje común, esa unidad común en que en principio compradores y vendedores se ponen de acuerdo. Eso es lo que ha marcado la historia de IMC y la historia de un producto como EGM, que por otro lado, y aunque sea un poco de autoventa, está más de moda que nunca, porque como sabéis, en toda Europa lo que se está intentando reinventar es algo que EGM tiene per se, que es eso que se llama ese concepto del cross-media. El cross-media, el único instrumento que hoy lo da y es un instrumento estratégico es el EGM, porque contempla una medición multidisciplinar del comportamiento, no de lectores, oyentes o telespectadores, sino de individuos con puntos de contacto, medios de comunicación, o llamémoslo como quieran. Y digo que esto se está reinventando porque los ingleses, pues bueno, sacaron hace 5 o 6 años una herramienta como Touchpoint, que es intentar reconstruir un pecado de juventud, que es ir al área de la investigación por un campo totalmente distinto, que es crear estudios monomedias, estudios monolíticos, pensar en lectores, pensar en oyentes o en telespectadores, pero no entender que lo que quiere el anunciante o lo que quiere una agencia de medios es medir comportamientos de individuos, no de... Yo, a cuenta de lo que dice Carlos, y como última pregunta, porque además Hugo tiene que salir quitando, lo que le pregunto es no el concepto EGM, el concepto medición en general, sino si la medida actual de la que nos estamos moviendo para medir, valga la redundancia, la publicidad, entra dentro de esos conceptos de cobro de servicio que las agencias tienen según tu visión, o no, o se va a cobrar por otras cosas y eso se va a dejar simplemente a la negociación entre anunciante y medio. ¿Cómo está? Vamos a ver, y te doy opinión personal. Sí, es te doy opinión personal. Yo creo que al final, en cualquier entorno de negocio, debes cobrar por aquello que sea necesario para dar esos servicios. Entonces, a partir de ahí, si esa investigación interna o externa es necesaria y requiere de una inversión por parte de quien va a dar el servicio, que es la agencia de medios, debe ponerse en valor, debe darse primero un rendimiento de esa información, un trabajo que ya hace la agencia de medios.
y lo utiliza para ayudar a anunciantes de comunicación y por lo tanto de pagarse. Pues vamos a despedir a Hugo Victoria. Y anunciándoos que después de la intervención de José Miguel Sánchez Guitián habrá un corte para tomar un café. Vamos a presentar a José Miguel, que es profesor de la escuela, sí, y que también, como ya ha dicho antes Ángel Luis Cervera, es asesor de comunicación del Ministerio, del Ministro, concretamente de Industria, Turismo y Comercio. José Miguel nos va a hablar de lo que llama medios líquidos y realmente pues todos estamos deseando saber en qué consiste la liquidez de los medios, que ahora por lo visto no es mucha. José Miguel, cuando quieras. Por el plano general, no voy a estar de pie. Aquí siempre dando órdenes. Esto, permitirme que más que empezar, me coloque. ¿Está todo bien?